Muy bien. Vamos a abrir, hermanos, la palabra de Dios ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 33. Voy a estar hablando esta mañana de este rey, Manasés, rey de Judá. Manasés, rey de Judá. Solamente vamos a leer 2 versículos en el momento. Después vamos a estar dándole un repaso a los demás versículos, pero por ahora vamos a ver solamente el verso 12 y el verso 13. Segunda de Crónicas, capítulo 33. Segunda de Crónicas, capítulo 33. Y vamos a ver el verso 12. Dice: mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias le damos, Señor, por lo que hasta aquí, hasta este momento, ha usted hecho a través de todo lo que hemos escuchado, a través de su palabra, de su siervo, de todo, Señor, de la dirección del servicio, de la escuela dominical, de cada hermano, cada hermana, cada niño, Señor, cada maestro que estuvieron compartiendo, Señor, con jóvenes, niños. Muchas gracias, Señor, porque hasta aquí usted nos ha ayudado, nos ha cuidado. Y ruego, Padre, que nos siga protegiendo de la enfermedad, del virus. Y, Señor, en sus manos estamos. Ayúdenos a ser humildes, reconocer que sin usted no somos nada. Señor, háblenos a través de su palabra, con su palabra, y que yo solamente sea un instrumento suyo en sus manos, y que sea usted honrado y glorificado y su iglesia sea edificada. Se lo pido en el precioso nombre de Jesús y las gracias le doy, Señor. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Muy interesantes estos 2 versículos. Versículo 12 dice: mas luego que fue puesto en angustias. Precisamente, hermanos, de esto quiero estar hablando, de cuando la persona está en desobediencia como este rey. La semana pasada estuvimos viendo, ¿se acuerdan a qué rey? Nabucodonosor, y él fue puesto en una situación terrible, muy horrible. Estuvo 7 años como un animalito, como un animal. Tuvo que pasar por una situación bien difícil, bien horrible. Y eso es, hermanos, porque ya Nabucodonosor no era ignorante. Él había nacido en un hogar pagano, creció en un reino pagano, todo pagano, pero Dios había llevado a David y a estas 2 personas, a estas otras 3 personas más que eran amigos de Daniel. Y eran personas que amaban a Dios, personas consagradas, que Dios los estaba usando de una manera grande y maravillosa. Nabucodonosor había escuchado, Dios se había manifestado bastante grande, haciendo milagros, haciendo proezas, pero él se había rebelado. Él seguía con su corazón obstinado en en seguir poniendo la mirada en sí mismo, en lo que veía nada más, y no quería doblegar su corazón al verdadero Dios, al Señor, al Dios Todopoderoso. Y él era humano igual que nosotros. Nosotros como humanos a veces también somos dados a eso, nos inclinamos a eso. Y este rey que vamos a estar viendo, el rey Manasés, hay una grande diferencia, porque este hombre, Manasés, nació en un hogar, se puede decir cristiano,
un hogar donde eran creyentes. El papá fue un rey que amaba a Dios, amaba la ley de Jehová. Él quería obedecer al Señor, se esforzaba en lo máximo, hizo muchas reformas en Israel porque el rey anterior a él, que fue el papá de él, había hecho cosas malas. Pero Ezequías, él se esforzó mucho a hacer reformas, a hacer cambios, a sacar ídolos, toda la idolatría, a sacarla, a reedificar el templo y a hacer tantas cosas buenas para la gloria de Dios, porque amaba a Jehová, lo amaba con su corazón, exhortaba al país a que se volvieran a Dios, que no fueran rebeldes como habían sido los anteriores, para que Dios no mandara al ejército de los sirios o de los babilonios a llevarlos cautivos, para evitarles sufrimientos. Y él se estaba esforzando de esa manera. Pero ¿qué pasa? Muere Ezequías. Comienza a reinar este hombre, Manasés, de 12 años, y es un rebelde, un idólatra, todo lo contrario a su papá. Interesante, muy interesante. ¿Cuál era la razón? Difícil de saber, pero probablemente había personas ahí, los falsos, los hipócritas, los que hubieran sido, que estaban ahí cerca de él y le empezaron a meter, mira, tu abuelo hacía así, a quererle inculcar tradiciones de los anteriores o del anterior, de las personas anteriores. Tu papá pues dejó de hacer lo que hacía su papá, pero mira, esto es lo mejor, y probablemente no nos lo dice la palabra de Dios, pero ahorita vamos a leer, hermanos, que él comenzó a hacer tantas cosas tan satánicas, tan diabólicas, que todo eso él no lo aprendió de su papá, no lo aprendió de su padre. ¿De dónde lo aprendió? ¿De dónde lo sacó? Claro que el diablo está suelto, el diablo trabaja en las mentes de los humanos y usa personas, porque sí usa a personas. Usa a personas enemigos de Dios, a los enemigos de Dios o a los que están a medias tintas también, para sacar a las personas del camino. Personas aún que se dicen cristianas y vienen con dulzura, con apariencia de piedad, a tratar de sacarnos del camino del Señor Jesucristo. Y eso, este hombre, fue lo que muy probable le haya pasado, habiendo sido educado en la palabra de Dios, en la ley de Jehová, habiendo tenido a su padre, un hombre que amaba al Señor, un hombre que se esforzaba por hacer la voluntad de Jehová su Dios. Este hombre viene a hacer cada barbaridad, cada tontería, cada perversidad. Y no solamente eso, mató a mucha gente, derramó mucha sangre inocente. No lo dice aquí en Segunda de Crónicas, pero lo dice en el libro de los Reyes, que él derramó mucha sangre inocente, mandó a matar a mucha gente. No lo había aprendido de su padre, lo había aprendido de afuera, de por ahí, de los enemigos de Dios. Y porque cuando él comienza a reinar, era un niño, tenía 12 años. Muere su padre y este hombre pues lo ponen rey porque me imagino que era el único varón. El papá no murió anciano, murió de 54 años. No era un ancianito que ya estaba, pero era una persona que aún estaba fuerte y no dudo que le haya aconsejado bastante. Porque si él exhortaba al país y mandó cartas a las ciudades que se consagraran a Dios, que buscaran a Dios con todo su corazón, no dudo que a su hijo lo haya estado aconsejando, hijo, mira, por aquí, ¿verdad? Pero todo le entró por un oído, le salió por el otro, o no le entró por ningún lado. Y viene este hombre a hacer cada torpeza. Pero qué importante, hermanos.
Ahora, este hombre iba a ser salvo, igual que Nabucodonosor fue salvo, Manasés iba a ser salvo, y eso Dios lo sabía. Yo no sé quién va a ser salvo, quién no va a ser salvo. Nosotros no lo podemos saber. Dios sí sabe quién va a ser salvo. Pero para que esa persona llegue a humillarse como pasó con Nabucodonosor y pasó con este hombre, Dios tuvo que tratar duro. Y así es el Señor, hermanos. Porque lo que vamos a ver aquí, y lo podemos ver, hermanos, a través del Nuevo Testamento, también en la Escritura, que para que una persona, y lo digo por experiencia personal, para que uno venga a Cristo, Dios tiene que tratar con uno. De una o de otra manera Dios va a tratar. Tal vez no como con este hombre, pero de otra forma. Porque mire, Dios trató con Nabucodonosor de una forma y con este hombre trató de otra manera. O sea, Dios tiene diferentes maneras para tratar con las personas. Dios trató de una forma conmigo, Dios trató de una manera con usted. Tal vez usted fue de un corazón más sensible, más dócil, no tuvo que tratar duro, pero con una persona dura, este hombre y Nabucodonosor fueron personas muy rígidos, muy duros, muy soberbios, muy orgullosos. Dios tuvo que tratar duramente. Dios tuvo que tratar bien duro. Bueno, vamos a ver, hermanos, en esta mañana quiero hablarles de este hombre, Nabucodonosor. Este rey también, así de Manasés. Porque este Manasés, así igual que este rey Nabucodonosor, los dos tuvieron que caer muy bajo, tanto uno como el otro. Solo que Dios usó diferentes métodos. ¿Y cuál era el propósito? Para que reconocieran, tanto uno como el otro, de que sin Dios no somos nada. Amén. Y Jesucristo dijo que apartados de Él o separados de Él, nada podemos hacer, hermano. Nada. Así que ellos dos fueron salvos, gracias a Dios. Tanto Nabucodonosor como Manasés fueron salvos los dos. Y Dios lo sabía que ellos iban a ser salvos. Ya Dios lo sabía, que un día le creerían. Pues Dios tuvo que tratar de cierta forma dura con ellos para que llegaran a la salvación. Ahora, de la misma manera, hermanos, Dios trata con toda la gente, con el inconverso. Hay muchas personas que están sufriendo y su corazón se obstina tanto y se mueren inconversos y se van al infierno. Pero Dios trató también de la misma manera, porque Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Dios no quiere que nadie se pierda. Ahora, pero la decisión es personal. Si la persona decide mantenerse obstinado y en incredulidad, pues entonces ya depende de la persona. Gracias a Dios que tú y yo le creímos al Señor. En algún momento, cuando Dios nos pasó por el fuego y reconocimos y le creímos y lo invocamos y le aceptamos y fuimos salvados, gracias a Dios. Pero aquellas personas y esto lo digo para que todos sepamos que Dios no deja a nadie irse al infierno sin antes haber tratado con la persona y haber luchado para que esa persona se arrepintiera. Amén. Al final vamos a ver dos ejemplos pequeñitos de Pedro, el apóstol Pedro, y de Judas. Los dos pasaron por angustia, los dos fueron angustiados. Pero Pedro tomó una decisión sabia y Judas tomó una decisión insensata. Y estos dos reyes, hermanos, Manasés y Nabucodonosor, gracias a Dios, hermanos, que tomaron la decisión más sabia que podían haber tomado. Haber invocado al Señor, haber creído. Y vuelvo a leer este versículo 12 y 13, dice, mas luego, versículo 12, hermanos, por favor. Mas luego que fue puesto en angustias, mire, el rey Manasés fue puesto en angustias, Nabucodonosor fue puesto en angustias, ¿verdad?
El apóstol Pedro fue puesto en angustias. Judas fue puesto en angustias. Pero hay quienes deciden tomar una decisión equivocada. Usted sabe, Judas fue y se ahorcó. Y Pedro lloró amargamente. Y en ese momento que él estaba llorando amargamente fue porque se estaba arrepintiendo, pidiendo perdón. Se recordó de las palabras del Señor Jesucristo y se estaba arrepintiendo. Este hombre, dice, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido. Dios lo atendió. O sea que Dios no desecha un corazón contrito y humillado. Cuando la persona viene, Señor, perdóname, te he fallado, he pecado, Señor, perdóname, por favor, ayúdame. Pero es necesario que nos humillemos delante del Señor, reconociendo que somos pecadores, porque todos le fallamos. Todos, absolutamente todos. No hay ninguno que pueda decir, no, yo no peco, yo no le fallo a Dios. Todos pecamos, todos le fallamos, pero tampoco no juguemos con el Señor, porque a veces las personas, ¿verdad? Así le pasó a Nabucodonosor. Veía las cosas y decía sí, sí, sí. Y otra vez hasta que tuvo que Dios tratar de una manera muy dura con él. Ahora quiero dejar bien en claro, hermanos, unas recomendaciones de parte del Señor Jesucristo para sus discípulos. El Señor Jesucristo les aconseja a los apóstoles que ellos no hicieran como los escribas y los fariseos, porque los escribas y los fariseos se enaltecían, se enorgullecían por lo que Dios les había dado, o lo que ellos tenían o lo que hacían, y se enaltecían, y en cierta forma Manasés pues estaba enaltecido porque él era el rey de ahí, y Dios tuvo que tratar duramente con él. El Señor Jesucristo le dice a sus apóstoles, dicen, ni se ha llamado maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Él es el Señor, Él es el único que se merece toda la honra y toda la gloria. Dice, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahora, bien importante esto, hermanos, porque dice aquí el versículo 12 que cuando este rey Manasés fue puesto en angustias, él oró a Jehová su Dios humillado grandemente. Una cosa es que Dios nos humilla o nos humille por disciplina o por nuestra actitud o por lo que sea, y otra cosa es que yo me humille delante de Dios. No sé si me explico, hermanos. Si yo me enaltezco, Dios me va a humillar. Dios va a tratar conmigo, Dios me va a pasar por alguna situación, angustia, humillándome. Pero al yo estar humillado ahí, mi corazón puede endurecerse y no humillarme yo personalmente delante de Dios. ¿Me explico, hermanos? Entonces, el punto aquí sabio es que si yo estoy siendo humillado por alguna razón, yo tengo que voluntariamente humillar mi corazón delante de Dios y reconocer mi pecado. Porque pueda darse el caso de no querer reconocer, y yo he escuchado personas, hermanos, que piensan que no pecan y no quieren reconocer su pecado, aunque lo hagan o lo estén haciendo y no quieren reconocer. Pero el corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia, no lo menosprecia. Nosotros tenemos que ser sabios y reconocer que pecamos, le fallamos a Dios y pedirle, Señor, por favor, ayúdame. Yo no puedo cambiar, yo no puedo dejar hacer estas cosas. Quiero, pero no puedo. Por favor, ayúdame. Ahí estoy reconociendo, me estoy humillando delante de Dios, y Dios va a restaurar mi vida, Dios me va a levantar. Ahora, el Señor Jesucristo quería evitarles a sus apóstoles lo mismo que le sucedió a Nabucodonosor y a Manasés, de
de evitarles pasar por la angustia. Y es lo mismo que Dios quiere hacer con nosotros, evitarnos tener que pasar por angustias. De que Él tenga que humillarnos, es mejor mantenernos humildes delante de Dios. ¿Me estoy explicando, hermano? Luchar, hermano, porque mire, el ser humano, nosotros como humanos, nuestra tendencia, nuestra carne, quiere alzarse, levantarse, enorgullecerse, sentirnos mejor, sentirnos superior, sentirnos pues algo superior a los demás. Siempre es el sentir del ser humano. Pero si nosotros, hermanos, luchamos con eso, y Señor, ayúdame, yo no quiero enaltecerme, quiero mantenerme humilde delante de ti. Y perdóname, Señor, cuántas veces yo me exalto a mí mismo, cuántas veces yo quiero exaltarme o quiero ponerme en el lugar más alto. Señor, perdóname, ayúdame a ser humilde. Bueno, de esa manera, hermanos, nos evitamos la angustia, nos evitamos ser angustiados y que Dios tenga que humillarnos. Como lo dije, una cosa es ser humillado por la mano de Dios para disciplina y otra cosa es yo humillarme voluntariamente para reconocer a Dios como el Señor de nuestra vida. Porque Él es el Señor, hermano. Nosotros somos criaturas, somos criaturitas y Él es el único que se merece toda la honra y toda la gloria. Muy bien, este rey Manases, hermanos, ya lo dije, nació en un hogar donde su papá era creyente, era temeroso de Dios. Quiero llevarlos ahí a capítulo 29 de Segunda de Crónicas, ahí más atrásito, unas hojitas, hermanos. Temeroso de Dios, amaba a Dios, deseaba obedecerle. Versículo 1 y 2 dice, comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años. Este hombre es el papá de Manasés. Dice, y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre, o sea, David su ancestro. Así que Ezequías hacía muchas cosas, hermanos, que en su corazón estaba el agradar a Dios. Restaura los servicios del templo, lo manda a reparar, hizo muchas reformas. Envía cartas a todas las ciudades del país de Israel, de Judá, para congregarlos a fin de celebrar la Pascua. Y celebraron la Pascua, hermanos, una Pascua gloriosa que hacía años que no la celebraban, pues él lo llevó a cabo y les exhortaba que se volviesen a Jehová. Vamos al capítulo 30, versículos 6 al 8. Dice en el capítulo 30, dice, fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían, hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los hijos de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Ahora, hermanos, ¿por qué este rey Ezequías está hablando estas cosas? Porque ya habían sido llevados cautivos, algunos de ellos o muchos de ellos, por el rey de Asiria, y precisamente por eso, por rebeldes, porque ellos dejaban a Dios. Otra cosa que hizo este rey Ezequías también,
Cuando este rey Sennacherib malvado, que una vez me acuerdo que estuvimos viendo esto, este rey Ezequías fue aquel que llega Sennacherib, o llegan los líderes del reino de Sennacherib a tratar de amedrentarlos, de asustarlos, y trajeron unas cartas de parte del rey Sennacherib y se las dieron, y todas esas cartas eran blasfemias contra Jehová, contra el Dios de Israel, contra nuestro Dios, el Dios de la Biblia, blasfemando contra Dios y que Dios no los iba a poder librar, y tratar de asustarlos, de amedrentarlos. Se las llevan al rey, el rey las mira y pues sí, el ejército del rey Sennacherib era un ejército muy poderoso, ellos no hubieran podido sostenerse, y las lleva al templo y las pone en el altar del templo y las pone ahí. Dice: mira, Señor, tú estás viendo lo que este hombre está diciendo, está blasfemando tu nombre. Y quiere destruirnos, quiere acabarnos, Señor, por favor, guárdanos, líbranos. ¿Y qué sucedió, hermanos? Todo ese ejército que traía ese rey Sennacherib murieron en el campamento donde ellos estaban ahí para rodear la ciudad, para atacar la ciudad. Dice la palabra de Dios que el ángel de Jehová bajó y los eliminó a todos. Creo que eran 185,000 personas, algo así. Los eliminó a todos, todos murieron ahí, quedaron muertos. Se quedó el rey Sennacherib solo ahí. Se tuvo que regresar derrotado. ¿Y qué le sucede después? Por haber blasfemado contra Dios, muere todo su ejército, lo pierde ahí, se va a su reino y los hijos lo matan a él. Y ahí pierde la vida, se le acabó la historia a este hombre. Entonces, este rey Ezequías fue el que hizo todo eso, pero ¿qué pasa, hermano? Muere este rey Ezequías, comienza a reinar este jovencito de 12 años, un adolescente, y comienza a hacer cada torpeza, cada barbaridad, cada tontería. Y veamos ahí en el capítulo 32, los últimos versículos, versículos 32 y 33, dice: los demás hechos de Ezequías y sus misericordias, he aquí, todos están escritos en la profecía del profeta Isaías, hijo de Amós, en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Y durmió Ezequías, o sea, murió Ezequías con sus padres, y los sepultaron en el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David, honrándole en su muerte todo Judá y todo Jerusalén, y reinó en su lugar Manasés su hijo. Comienza a reinar su hijo Manasés. Entonces, hermanos, vamos al verso 1, dice: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Comienza a reinar este joven, este niño de 12 años. Y vea lo que dice el versículo 2: pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Este niño, hermanos, adolescente, que había sido enseñado por su papá, un hombre que amaba a Dios, se descarrió totalmente. Como dicen costarricenses, se descocheró, ¿verdad? ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó? Dice que comenzó a hacer las cosas como lo hacían las otras naciones afuera. El abuelo de él, pues también era una persona, pues, que no quería obedecer a Dios, que hacía lo malo. Y este jovencito comienza a reinar y comienza a hacer lo malo, probablemente influenciado por personas enemigos del Evangelio de Cristo, enemigos de Dios, enemigos de Jehová, enemigos de la palabra de Dios, enemigos de la ley de Dios. Le comienzan a meter
ideas en la cabeza, lo comienzan a influenciar. Y nosotros sabemos, hermano, que eso es muy dado. Eso es muy usual. Las influencias de afuera. Empiezan a venir las influencias y uno comienza a poner oído y decir, me parece bien, está bueno. ¿Qué tiene de malo? No tiene nada de malo. Pues así este jovencito, ¿verdad? Comenzó a poner oído y comenzó a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y es delante de los ojos de Jehová de quien estaba haciendo lo malo. No es delante de las personas, no, delante de los ojos de Jehová, porque Jehová lo estaba viendo. Y Jehová le estaba dando oportunidades, le estaba teniendo tanta paciencia y lo estaba dejando, pero llegó el momento en que Dios tuvo que tratar duramente con él. Ya su padre se los había dicho en el pasaje que leímos hace un momento, para que Dios nos permita estar aquí tranquilos y en paz, vamos a adorar a nuestro Dios. Y la gente a veces, si usted lee todo lo que la vida de Ezequías, mucha gente se burlaba de él. No querían atenderlo, no querían obedecerlo, pero muchos sí lo hicieron. Y amén por los que lo hacen. Ahora, los que lo hacen, hermanos, porque son sabios y toman decisiones sabias. Pero los que no lo hacen porque son necios y toman decisiones necias. Y ahí es donde está la diferencia. La palabra de Dios se predica y cada quien sabe o cada quien decide si la va a obedecer o no la va a obedecer. Ahora, la persona que va a ser salva, pues solo Dios lo sabe. Pero si esa persona va a ser salva y esa persona se obstina en ir en contra de la palabra de Dios, Dios va a tener que tratar de una manera muy dura con la persona para que llegue a Cristo, para que llegue a los pies de Cristo. Aunque como dije hace un momento, Dios trata con todos porque Dios quiere la salvación de todos, pero muchos deciden pues negarse a creerle, a obedecer a la palabra de Dios, a aceptar a Jesucristo, a aceptar la palabra de Dios. Y hay quienes decidimos, sí, Señor, yo quiero aceptarte, yo quiero seguirte. Aunque se burlen, aunque nos critiquen, aunque digan lo que digan, pero decidimos y tomamos una decisión sabia. Ahora, pero ya hemos tomado la decisión sabia de seguir a Cristo, sigamos tomando decisiones sabias, hermano, y no nos volvamos en contra de la palabra de Dios, en contra de Dios por las influencias de afuera de gente pagana que se dice ser cristiana, pero viven a medias tintas o a media agua y vienen a tratar de sacarnos a nosotros del camino. ¿Cierto o no es cierto, hermano? ¿Verdad que sucede? Nos quieren sacar del camino. ¿Para qué? Para que paguemos las consecuencias. ¿Sabe quién está detrás de todo eso? Satanás, el diablo. Los demonios. Los demonios son los que trabajan en eso porque ellos lo que quieren es vernos a nosotros sufrir. Este hombre, Manasés, él se obstinó a seguir haciendo de lo que le habían influenciado las gentes de afuera. No quiso escuchar a su padre, prefirió escuchar a las voces de los de afuera, los enemigos de Dios, y se dejó llevar, pero pagó terribles consecuencias. Y eso es lo que el diablo quiere, que nosotros paguemos consecuencias terribles, o quiere hacernos sufrir cuando nosotros nos dejamos llevar por la voz de Satanás a través de las personas, o aquí en la mente, o a través de lo que sea. Pero ¿qué es lo que quiere el diablo? Apartarnos de Dios, quiere enemistarnos contra Dios. ¿Se acuerdan que la palabra de Dios dice que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y eso es lo que el diablo quiere, para que paguemos consecuencias. Porque el diablo se goza de vernos sufrir. El diablo se goza con vernos angustiados, con vernos que suframos. Tal vez el diablo sabe que somos salvos, que somos cristianos. Tal vez el diablo no lo sabe todo, pero vamos a suponer que este hombre Manasés, como iba a ser salvo, y no digo que el diablo lo sabía, Dios sí lo sabía,
Pero el diablo no quería que se salvara. Y permitió todas esas cosas, lo influenció a hacer todas esas cosas tan malas, tan terribles. Dios tuvo que tratar con él. Ahora, ¿fueron necedades de parte de él? Sí, fueron necedades. Fue necio, fue testarudo, fue tonto, todo lo que usted quiera. Puede haber sido una persona muy inteligente, estaba en el reino, era el rey de Israel. Y puede haber sido una persona muy inteligente, pero muy necio en lo espiritual. Como Nabucodonosor fue una persona, un gran conquistador, conquistó casi todo el mundo, medio mundo. Edificó, o Dios lo usó, y una ciudad maravillosa y todo lo que usted quiera. Pero espiritualmente hablando era un necio. Y tuvo que pasar por una crisis terrible por 7 años, venir a ser como un animal, un loco, un descabellado, un descerebrado, como usted lo quiera llamar. ¿Por qué? Por rebelde, por cabezón. Porque nosotros somos criaturas, hermano. Él es creador. Nosotros somos personas tan pequeñitos, pero vea qué interesante, hermano. Llegamos a creernos tan wow, ¿verdad? A veces hasta por el apellido, pues son las letras ahí acomodadas del abecedario, ¿cierto o no es cierto? Y hay personas, hermano, que se sienten tan orgullosos. Yo lo digo porque personas me han dicho, ¿verdad? Tan orgullosos porque el apellido, pues, puede ser Rocha, Garza, Hernández. Son letras, hermano, acomodadas que, bueno, algo tenían que poner ahí. Pero eso, como que pensamos que somos algo especial porque tenemos o porque llevamos ese apellido. Y eso es cierto, hermanos. Somos especial porque tenemos un apellido que X apellido. Somos iguales. Todos somos iguales. Somos personas, somos humanos, somos creación de Dios, somos criaturas. ¿Sabe qué es lo que te hace especial? El consagrar tu vida al Señor Jesucristo. Amén. Ser cristiano y vivir una vida consagrada al Señor Jesucristo. Eso es lo que nos hace especiales, hermano. Y a los ojos de Dios sobre todo. Y si Dios nos considera especiales, pues vamos a ser especiales para las demás personas, aunque las demás personas o muchas personas no nos van a querer y puede hacer que nos odien, nos aborrezcan, pero ese será problema de ellos, ¿verdad? Nosotros estamos puestos para agradar a Dios, sobre todo agradar al Señor, agradar a Dios. Vamos a seguir leyendo, hermanos. Dice, versículo 2 dice, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová Dios había echado de delante de los hijos de Israel, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantó altares a los Baales. Imagínense, hermano, ¿de dónde lo había aprendido eso? De su padre, ¿no? E hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos y le rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová. Y vea lo que hizo, hermanos, hasta dónde llegó la torpeza de este hombre. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinón. O sea, sacrificaban a sus hijos al dios Baal, a Baal. Y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones. O sea que ya se había vuelto hasta profeta falso, ¿verdad? Adivinaciones, adivinaba. Y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Hasta encender su ira. O sea, ya fue mucho, demasiado. Dios ya se encendió su ira y ya no pudo tolerarle más. Dice, además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios
de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Mire, Dios les está diciendo, todo esto se los había dicho que lo hicieran, que lo guardaran. Y si ustedes hacían esto, yo nunca los voy a dejar, nunca los voy a abandonar. Siempre voy a estar con ustedes. Nadie, absolutamente nadie los podrá sacar de aquí, de esta tierra, de este país. Nadie. Porque yo los voy a proteger. Y eso lo promete en el libro de Jeremías, en los 5 libros de la ley, se los decía. Pero había una condición, dice ahí en el versículo 8. A condición, la segunda parte, hermanos, dice, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. O sea, si somos obedientes a Dios, ¿hay bendición, hermanos? Amén. ¿Verdad que sí? Dios nos bendice, Dios nos protege. Yo creo que nosotros deberíamos de ser como niños, ¿verdad? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué estoy haciendo mal? Ayúdame a no hacerlo. Quiero obedecerte, quiero ser obediente a tu palabra. ¿Fallamos? Sí. ¿Nos cuesta? Sí. ¿No podemos? Sí. Pero le pedimos a Él su ayuda. Señor, por favor, ayúdame, Señor. Yo te necesito y yo quiero ser obediente. Yo no quiero que tú estés contra mí, que te enojes conmigo. Yo quiero ser agradable a tus ojos. Yo quiero ser agradable a tus ojos. ¿Por qué, hermano? Porque ahí está la bendición para ti, para mí, para nosotros. Ahí está la bendición de parte del Señor. Dice en el versículo 9, Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. O sea, no solamente estaba extraviado él, sino que estaba extraviando a los demás. Y mire, hermano, nosotros somos individuos, personas individuales, pero la tendencia a veces es que si yo me estoy yendo por un camino equivocado, como que no estoy conforme que me vaya yo solo, quiero llevarme a otros. Y si no lo hago diciéndolo con mi boca, con mis hechos, lo voy a promover. Con lo que yo hago estoy arrastrando a otras personas a que se descarríen también. ¿Sí me explico, hermanos? Dice que Manasés, él hizo extraviarse a Judá, versículo 9, y a los moradores de Jerusalén. Vean todo lo contrario, hermanos, todo lo contrario. Ezequías, el papá de él, enviaba cartas y les decía, vuélvanse a Jehová, vengan, vamos a adorar a Dios, vengan al templo para hacer la Pascua, para celebrar la Pascua y vamos a adorar y volvámonos a Dios para que Dios nos proteja y no nos pase como a nuestros ancestros que se fueron llevados cautivos, para que Dios esté aquí con nosotros. Y Dios le dice aquí a Manasés, no voy a quitar mi pie de aquí, pero sean obedientes. Y Ezequías aconsejaba eso y le exhortaba a las ciudades, al país. Y este hombre, todo lo contrario, fue instrumento para extraviar a Israel. Ahora, hermanos, nosotros tenemos que detenernos un poquito aquí y pensar y preguntarnos a nosotros mismos, ¿para qué estoy sirviendo yo? ¿Para que personas se alejen de Dios, se extravíen de Dios? ¿O para que personas se acerquen a Dios y quieran y deseen buscar de Dios? ¿O consagrar su vida más al Señor? Si somos cristianos, pues
hay mucho más, hermanos, que dar para el Señor. Hay mucho más que consagrar de nuestro ser, de nuestra vida para Dios. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Hay mucho más, hermanos. Dice, versículo 10 dice, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. No. Usted sabe, hermanos, que nuestra mente levanta argumentos. Y el apóstol Pablo enseña en Corintios que los argumentos tenemos que llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. Ya conocemos la palabra de Dios. Este jovencito, cuando comienza a reinar, no era nada ignorante a la palabra de Dios. Pero actuó bien necio, como si no supiera nada, y se pone a hacer todo lo contrario de lo que su papá le había enseñado. ¿Y qué pasa? Tuvo que pagar consecuencias terribles. Entonces, hermanos, tenemos que pensar, si yo soy desobediente a Dios, este hombre iba a ser salvo, yo voy a estar en el cielo. Y espero que todos los que estamos aquí vamos a llegar al cielo, vamos a estar en el reino de Dios, todos. Pero depende de tus decisiones, de mis decisiones, voy a pasar por angustias, voy a sufrir o voy a vivir una vida de paz, llena de gozo, una vida bendecida por el Señor. O voy a vivir una vida en angustias y problemas y situaciones difíciles. Y muchas de las veces la mayoría es por nuestras desobediencias a Dios. ¿Y sabe usted por qué somos desobedientes? Porque somos orgullosos, por orgullo. Por orgullo. Porque como seres humanos, este jovencito, su orgullo lo llevó a ser como él quería ser, según él, ¿verdad? Pero ¿quién estaba detrás de todo eso? Satanás, el diablo. Y no dudo que había personas que lo estaban influenciando, usadas por el mismo Satanás, porque suele suceder. Personas, hijos del diablo, enemigos de Jehová, enemigos de Dios, influenciando, metiendo influencia para alejarlo, para después Satanás carcajearse de risa cuando nos ve sufriendo. Porque eso es lo que él quiere. Eso es lo que él quiere, vernos angustiados, sufriendo. Dice aquí, versículo 10, dice, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Vea la misericordia de Dios, tratando con Manasés que iba a ser salvo, y muchos del pueblo de seguro no fueron salvos todos. Pero Dios hablaba a todos, y todos fueron angustiados, pasaron por angustia, porque viene el ejército asirio y se llevan claro, menciona que solamente a este hombre, a Manasés, se lo llevaron con grilletes, encadenado, y una angustia horrible. Pero el pueblo sufrió también. El pueblo sufrió. Y eso es lo que Satanás quería, porque el pueblo de Israel era el pueblo escogido de Dios. La iglesia es la iglesia escogida por el Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que nosotros somos sacerdotes, y para que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz, nos sacó de las tinieblas, de las garras de Satanás, nos puso en la luz de Cristo. Ahora somos enemigos de Satanás, y Satanás quiere tentarnos, quiere que coqueteemos con él, que hagamos las cosas que él quiere que hagamos para desagradar a aquel que por su amor y por su maravilloso amor y grande amor nos sacó de las garras de donde estábamos, de las garras de Satanás, y nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesucristo, como nos dice la palabra de Dios, y quiere que coqueteemos con él. Y eso a Satanás le gusta, le agrada, porque él se burla de mí, de la persona que lo hace, y de Dios. Se burla de Dios, porque dice, mira, tu hijito, aquel que rescataste, que lo sacaste de allá, mira lo que anda haciendo cosas que yo lo llevo a hacer, y a ti te desobedece. ¿Me estoy explicando, hermanos? Dice el versículo 11, por lo cual, o sea, por esta razón, Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios,
los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. No cree usted que nada más a Manasés se lo llevaron, ¿no? Todos, o sea, muchos de ellos fueron llevados cautivos. Y ahí tiene que haber habido una lucha, guerra, pleito. Tiene que haber habido muertes a causa de esto. No nos da más explicación, no hay más, no se sabe de más, pero entendemos. Llegaron los generales, llegó el ejército. Y derrotaron el ejército de Israel, de Judá, y tomaron a Manasés con vida, se lo llevaron atado con grillos, en cadenas, y lo llevaron a Babilonia. ¿Usted cree que le gustó a Manasés esta situación? ¿Usted cree que él se sintió muy, wow, qué bendición, verdad? No. Ahí comenzó a sufrir, ahí comenzó el tormento. Y versículo 2, hermanos, dice, mas luego que fue puesto en angustias. O sea, este es el punto maravilloso, importante. O sea, él tuvo que ser puesto en angustias, tuvo que ser humillado por Dios, a sufrir horriblemente. ¿Para qué? Para que orara a Jehová su Dios y humillara grandemente su corazón, para que se humillara a Dios y reconociera que sin Dios no somos nada. Dice, se humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Versículo 13, y habiendo orado a él, fue atendido por Dios, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Vea cuánta misericordia de Dios y cuán poderoso es el Señor. Lo sacó de allá donde estaba. ¿Cómo sucedió eso? No sé, se lo habían llevado cautivo, estaba en la cárcel, se lo llevaron como esclavo, como un donadie, y Dios lo restaura de ahí, lo saca de ahí, lo vuelve a poner una vez más en Jerusalén, en el reino. Lo vuelve una vez más a poner allá. Dice... Entonces, versículo 3, hermanos, dice, entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Ahora, qué interesante, hermanos, qué importante y qué interesante lo que este hombre hace después. El cambio, ese cambio maravilloso, dice, después de esto, versículo 14, edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gihón, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló a Ofel, y elevó el muro muy alto, y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo, quitó los dioses ajenos, y el ídolo de la casa de Jehová, y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Me imagino que los quemaron, los destruyeron. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz, de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Ahora él comienza a hacer lo mismo que hacía su padre. Ahora él comienza a mandar a Judá, al país de Judá, a que obedezcan a Dios. Hubo un cambio. Hermano, ¿qué nos cuesta o qué le costaba a este hombre haber sido así desde el principio? Si hubiera evitado un dolor terrible, ¿verdad que sí? ¿Estamos aquí, hermanos? Si hubiera evitado esa angustia, pasar por esa situación, por esa vergüenza, ser llevado con grilletes, con cadenas, ir a caer en un lugar donde me imagino que sufrió fríos, hambres, algo terrible tiene que haber pasado este hombre, algo horrible, hambres, terrible, fríos, calores, sed, y pues ahí pero lo hizo de corazón.
Cuando fue puesto en angustia, dice que se humilló grandemente delante de Dios, lo reconoció y lo hizo de todo corazón. No fue con la intención de que lo sacara de ahí y ahora sí, ya salí de aquí, ahora sí, porque muchas veces suele suceder. No, sino que lo hizo de corazón. Hubo una transformación en lo interno de él. Ahí fue que él tuvo ese encuentro personal con el Señor. Se encontró con el Dios verdadero. Y luego dice, versículo 16, dice, reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas, de paz, de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová Dios de Israel. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacían para Jehová su Dios. Los demás hechos de Manasés y su oración a su Dios y las palabras de los videntes que le hablaron, o sea, de los profetas que le hablaron a él en nombre de Jehová, el Dios de Israel, he aquí todo está escrito en las actas de los reyes de Israel. Su oración también, y cómo fue oído todos sus pecados y su prevaricación, los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera e ídolos antes que se humillase. He aquí estas cosas están escritas en las palabras de los videntes, y durmió Manasés con sus padres y lo sepultaron en su casa, y reinó en su lugar Amón su hijo. Hermanos, hay personas que aunque pasen por una angustia así, por una humillación así, ni así se arrepienten. Este hombre, Manasés, como Nabucodonosor, fueron angustiados, pasaron por terrible angustia, pero fueron sabios, se arrepintieron y reconocieron que solamente Dios los podía salvar, que solo Dios los podía sacar de ahí, y fueron salvos. Fueron salvos y ahorita están con el Señor. Todos hemos fallado a Dios, todos hemos cometido errores. Lo importante y el punto importante es reconocer, humillarnos delante de Dios y Señor, por favor, ayúdame. Nos evitamos muchos dolores de cabeza, muchos problemas. No quiere decir que no vamos a pasar en ocasiones por situaciones, por cosas, por pruebas, por X, pero nos podemos evitar muchos dolores de cabeza cuando tratamos de ser obedientes a Dios en todo lo que Él nos manda, en todo lo que Él dice. Estas personas lo hicieron de corazón. Vamos a ver, hermanos, dos casos rápidamente de personas. Una persona que sí estuvo dispuesto. Vamos a Mateo, por favor. Mateo capítulo 27 para terminar. Versículos 3 al 5. Dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Vea cómo Judas se da cuenta de su pecado, se da cuenta que cometió un gravísimo error. Lo había premeditado, él lo hizo premeditadamente, lo estuvo planeando desde tiempo. Ahí se da cuenta de que comete un pecado, que hizo algo muy grave, mal, entregó sangre inocente. Pero él va delante de los hombres y estos hombres le dijeron, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y como no encontró la solución, o no la quiso buscar, porque la solución estaba en el Señor Jesucristo. Usted sabe, hermano, que a veces nos damos cuenta de estamos con un problema, estamos batallando, pero nos cuesta ir a buscar al que tiene la solución a nuestro problema. Y este hombre
como se vio en una angustia tan horrible, en una depresión tan terrible. Él va con estas personas, arroja las monedas, dice, no quiero más nada a esto, las entregó, dice, he entregado sangre inocente, se los confiesa a ellos, mas ellos dijeron, a nosotros qué nos importa ya tu problema. Y este hombre dice, versículo 5 dice, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. No soportó la depresión tan horrible que él tenía por el pecado que había cometido, va y se ahorca. Y vamos a ver el otro caso, en el capítulo 26, versículo 69, ahí más atrásito, hermanos, versículo 69. Dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. O sea, no era mal hablado, había cambiado, había habido un cambio de Pedro, en la vida de Pedro. No era como los demás pescadores, mal hablado, maldiciente. Dice, tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir, a decir malas palabras y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces, y saliendo afuera lloró amargamente. Ahí se arrepintió. No fue y se ahorcó. Ahí clamó a Dios. Ahí se humilló delante de Dios y pidió perdón. Lloró amargamente. Eso lo contristó profundamente y lo que hizo fue pedirle perdón al Señor. Señor, por favor, perdóname. Porque si no hubiera pedido perdón, Dios no lo perdona. Y si fue perdonado y fue usado grandemente como apóstol, fue porque él fue perdonado. Porque si Dios no lo hubiera perdonado, hubiera hecho lo mismo que Judas, va y se ahorca. Judas no recibió el perdón porque no pidió el perdón a quien debería de habérselo pedido. Buscó el consuelo en los hombres. He pecado, he hecho lo malo, y no quiero más las monedas. He entregado sangre inocente, y a nosotros qué nos importa, allá tu problema. Y fue y se ahorcó. No pudo con la depresión. Si queremos tener esa paz gloriosa del Señor Jesucristo, tenemos que venir, reconocer que le fallamos, que pecamos, y que Dios transforme nuestras vidas, que Dios nos ayude, hermanos. El Señor Jesucristo dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo, yo no os la doy como el mundo la da. Es una paz, hermano, que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por su amor y por su misericordia. Padre, ayúdenos, denos sabiduría para poder, Señor, no tomar decisiones o no irnos por caminos